Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es miércoles 16 de agosto de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si tienen preguntas y comentarios para Helga, pueden enviarlos a questions@schillerinstitute.org o ponerlos en el chat. Helga, tenemos una serie de eventos que están ocurriendo que presagian un gran cambio en el mundo. Está la cumbre del BRICS que se celebrará la semana que viene en Sudáfrica, en la que participarán muchos países, además de los miembros del BRICS. Y está la conferencia de Moscú sobre seguridad internacional que se celebró ayer, titulada Realidades de la seguridad mundial en un mundo multipolar, en la que participan más de 70 países y que nos ofrece una idea de lo que podemos esperar la semana que viene en la cumbre de los BRICS. Al mismo tiempo, las llamadas naciones occidentales se esfuerzan por sabotear la lucha contra el colonialismo. ¿Qué puedes decirnos sobre cómo se está desarrollando esta batalla? Bueno, las instituciones occidentales se niegan hasta ahora a reconocer que sus políticas han provocado un boomerang o que estas políticas han provocado un boomerang y que se ha producido un tremendo retroceso porque la política de sanciones contra Rusia no ha perjudicado a Rusia, ha perjudicado sobre todo a Europa y allí especialmente a Alemania. La confiscación de activos ha provocado una desdolarización y en general las políticas geopolíticas ahora han llevado a una situación en la que China y Rusia forman una asociación estratégica consolidada que todos los esfuerzos por dividirla fracasarán. Y se puede decir que tenemos una gran revuelta estratégica por parte de los países en desarrollo que ya no quieren estar bajo el yugo del colonialismo. Así que creo que la mejor imagen que se me ha ocurrido para darle una metáfora a todo esto es el hecho de que cuando la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Baerbock, intentó volar al Indo-Pacífico, tuvo que regresar con su avión 2 veces debido a un fallo técnico, supuestamente del avión. Y el avión tuvo que echar mucho combustible al océano para poder aterrizar de nuevo, poco tiempo después de despegar. Luego, tuvo que cancelar toda su visita y obviamente la oportunidad de enviar bonitas fotos a casa para los crédulos fracasó por completo. Y hubo muchos comentarios en los medios internacionales, algunos de ellos eran Schadenfreude, rodeos, básicamente diciendo que esto es típico de la política alemana de estos días, que ya no pueden conseguir hacer nada. Y hay algo de cierto en ello, porque si nos fijamos en todos los muchos fracasos de la infraestructura, de puntualidad de los trenes, y podría ser una lista muy larga, es el fracaso de la política equivocada, especialmente la política verde, que ahora está llevando a Alemania a la destrucción. Así que esta imagen de Baerbock, que no pudo volar al Indo-Pacífico, es una especie de sinónimo de cómo están las cosas. Y la gente en Occidente, y no me refiero a las instituciones, sino a la población, a la gente, tiene que reconocer que hay cambios que no pueden remediarse volviendo a las viejas costumbres. Uno de estos cambios es que el resultado de todas estas políticas de expansión de la OTAN hacia el este durante 30 años y todos los acontecimientos posteriores ha llevado a una situación en la que es muy obvio que Rusia ha tomado la decisión de que ya no cuenta con los políticos de Occidente, ya no está tratando de encontrar de alguna manera gente en Europa o en Estados Unidos. Seguro que no. Para tener una política pacífica
o para tener una política de desarme y de alguna manera tratar de resolver los problemas a través de la diplomacia, y ahora se está reorientando. Creo que la relación entre Rusia y China es una cosa. Hay algunas personas en Europa que siguen intentando apelar a Rusia o a China con la intención de que corten su relación entre sí. Creo que esto está absolutamente condenado al fracaso y subestima por completo la determinación de estos dos países que han sacado sus conclusiones de las políticas occidentales. Y el tiro les ha salido por la culata, también con respecto a la política de los países en desarrollo, que debido a la opción china de cooperar con la iniciativa de la Franja y la Ruta, durante los últimos 10 años, han visto por primera vez que tienen una alternativa al sistema neoliberal que los puso en una situación en la que no podían superar su dependencia de los créditos occidentales con condicionalidades adjuntas que prohibían cualquier desarrollo industrial real de los países en desarrollo. Así que básicamente han llegado a la conclusión, y si escuchan a todos los discursos desde África, del desarrollo de la zona del Sahel, Níger, Chad, Burkina Faso, Argelia, Sudáfrica, Zimbabue, verán un tono completamente nuevo en el que está muy claro que están diciendo abiertamente: estamos hartos de sus políticas coloniales. En los días 27 y 28 de julio se celebró en San Petersburgo el foro Rusia-África, en el que nuestro representante francés del Instituto Schiller, Sébastien Perimoni, jefe de la sección de África, fue el único invitado occidental a la cumbre y presentó un informe fantástico sobre ella que está en nuestra página y que se puede tuitear y reenviar de todas las formas posibles, porque la gente tiene que saber que ese es el nuevo espíritu del sur global. Creo que a estas cosas no se le pueden dar marcha atrás. No creo que se pueda volver al viejo juego geopolítico. La única salida sería que un número suficiente de personas de Europa Occidental y Estados Unidos comprendieran que tienen que actuar para cooperar con la mayoría global. Eso significa tener un nuevo paradigma, un nuevo concepto de las relaciones internacionales que considere a todos los países como iguales, que respete la soberanía de todos, que busque una política mutua y beneficiosa para todos, y eso será una experiencia nueva para algunas de las personas que todavía están acostumbradas a pensar de forma colonialista. Pero es un acontecimiento muy esperanzador para la humanidad en su conjunto, y cuanto más rápido consigamos que al menos una parte de la élite de Norteamérica y Europa lo reconozca, mejor. Porque seguir intentando ceñirse a objetivos geopolíticos solo puede conducir a la desaparición de Occidente, y esa es también, por desgracia, una opción, porque si Europa no encuentra una manera de cooperar con el sur global, Alemania ahora mismo está a punto de estrellarse contra la pared y quedar completamente desindustrializada, con consecuencias sociales increíbles. Así que nos encontramos realmente ante un cambio de época, pero de un tipo bastante diferente al que el canciller Scholz hablaba hace más de un año, porque se trata de la transición de la era colonialista a la era moderna, en la que el colonialismo será una cuestión del pasado. Uno de los principales frentes de esta batalla tiene lugar en África, en torno al golpe de Estado que ocurrió en Níger. Nuestro colaborador Jacques Cheminade, ex candidato presidencial en Francia, hizo una declaración sobre el intento de Francia y otros países occidentales de interferir en la situación allí.
Jacques pidió a Francia que pusiera fin a su injerencia neocolonial en Níger y abogara por la disolución de la OTAN. Ahora bien, dada la aguda respuesta negativa de las naciones africanas a Francia, a Estados Unidos, a la CEDEAO y a otros que han hecho amenazas contra Níger, ¿es posible, ante lo que acabas de decir, que la propuesta de Cheminade obtenga algún apoyo? Creo que sí. Ahora mismo no lo parece, pero es evidente que hay una parte de la élite francesa, si se piensa, por ejemplo, que los militares pertenecen a la élite. Creo que hay mucha gente que piensa como De Gaulle, que estar en la OTAN no es en absoluto compatible con preservar el interés nacional francés. Ese es un factor importante. Creo que es más fuerte en Francia que en cualquier otro país europeo porque tienen la tradición de Gaulle, quien después de todo sacó a Francia de la OTAN. Luego, en segundo lugar, creo que hay un fenómeno en Francia que también es más fuerte que en cualquier otro país europeo y es el fenómeno de los soberanistas. Estas son personas de muy diferentes matices y colores políticos, pero todos están convencidos de que la soberanía de Francia es absolutamente crucial y ven que la amenaza la OTAN y la Unión Europea. Así que creo que, dado el hecho de que la política actual del gobierno francés de Macron es de la militarización de la economía combinada con una austeridad brutal que golpea a la parte más pobre de la población, creo que Francia, como cualquier otro país europeo, se está convirtiendo cada vez más en una entidad social explosiva y eso también es un gran factor. Así que, dado que el Instituto Schiller y Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade también son voces respetadas dentro de Francia, creo que existe la esperanza de que podamos mostrar el camino hacia una dirección diferente. Tomará mucho trabajo y mucho valor, pero en realidad soy optimista de que podamos hacerlo. Alguien nos escribió sobre la cuestión de la moneda del BRICS. Hay mucha especulación si van a llegar a una nueva moneda o no. Y Greg pregunta, ¿cómo puede el BRICS calcular el valor de las materias primas de los diferentes países? ¿Usarán valoraciones en oro o qué opinas al respecto? Bueno, mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, escribió un documento conceptual muy importante sobre esa cuestión en el año 2000 sobre la canasta de bienes tangibles, comercio sin moneda. Y allí propone que se debe crear una nueva moneda basada en las materias primas y en los valores de la economía física. Lo que eso significa es que habrá que tener una institución de compensación entre las monedas nacionales y luego habrá que acordar una cierta norma para fijar el precio del oro y las otras mercancías, los tipos de cambios fijos y luego valorar la productividad del trabajo como factor clave de la situación. Por lo tanto, es necesario realizar ajustes de vez en cuando, pero siempre que el vector de desarrollo vaya en la dirección de un aumento de la productividad a través de inversiones en aquellas tecnologías que conduzcan a un aumento de la densidad de flujo energético y de la densidad relativa potencial de población, se puede ajustar. Se trata de una medida muy importante porque no todas las nuevas tecnologías logran eso. Por ejemplo, las tecnologías verdes pueden parecer atractivas para los especuladores porque pueden crear burbujas durante un corto periodo de tiempo, pero en realidad están disminuyendo la productividad del trabajo y también las capacidades productivas y van en la dirección de reducir la densidad relativa potencial de población. Así que estas son cosas que pueden medirse de manera científica y creo que la correlación entre la densidad de flujo energético y la densidad de población es algo que se debe calcular
Exactamente, y que obviamente se está debatiendo ahora mismo con mucha intensidad. Tenemos una pregunta de Agneta de la Red Global contra las Armas y la Energía Nuclear en el Espacio. Su grupo está muy preocupado por poner fin a la carrera armamentística y pregunta, ¿te enfrentarás a la guerra espacial? ¿Qué opinas de la guerra espacial? Bueno, creo que la guerra espacial es aún más perversa que la guerra en la Tierra, porque el espacio realmente es el ámbito en el que debería producirse la siguiente fase del desarrollo humano, es decir, que debemos superar la confrontación geopolítica y la idea de que tienen que poner una estaca en la luna y decir, esta parte es mía y la defenderé con las armas. Naturalmente, la guerra espacial ya es un factor. Se tiene el control de casi todo tipo de guerra desde el espacio a la Tierra, ya en este momento. Y eso ya está acortando el tiempo de alerta a ser aún menos tiempo que del que se tiene en la Tierra. Así que es muy importante incluir a las armas espaciales y el uso del espacio con fines militares en un acuerdo de desarme nuevo. Pero creo que filosóficamente es más importante que el espacio se convierta en el ámbito de cooperación de la especie humana. Y es eso lo que nos hace humanos. Si pensamos en el hecho de que desde que creo que fue el Apolo 8, no estoy segura, pero la primera vez que el hombre fue capaz de salir de la órbita terrestre, esto fue un gran avance y muchos astronautas piensan que fue incluso un avance mayor que el alunizaje del Apolo en la Luna, porque significaba que la humanidad empezaba a dejar de ser solo terrícolas, que podíamos de hecho elevarnos al espacio. Y ese fue el primer paso, por así decirlo, para que la humanidad se convierta en una especie espacial. Y ahora, en pocos días, tendremos varios alunizajes, creo que uno ruso y otro indio, poco antes de la cumbre de los BRICS. Serán alunizajes suaves en el polo sur de la Luna. Hay planes muy concretos de varias agencias espaciales para construir una aldea en la Luna y ahí debería ser donde las naciones colaborasen pacíficamente para dar el siguiente paso en términos de la conquista y el descubrimiento de las leyes del universo. Y eso es lo que deberían hacer los seres humanos. Así que creo que esto ocupa un lugar muy destacado en la agenda. Cambiemos de tema por un momento a la política estadounidense, porque ha habido algunos acontecimientos allí con la cuarta ronda de acusaciones contra Trump. Varias personas han preguntado acerca de estas acusaciones y el tema general es, ¿no parece esto exagerado? ¿No va a ser contraproducente para la gente que persigue a Trump en los tribunales? Estoy muy segura de que así será, porque cuando se celebraron las elecciones, había mucha gente que estaba convencida de que hubo alguna manipulación en las elecciones. Ahora, debido a los acontecimientos con el 6 de enero de 2021, y la gente ha sido más o menos intimidada para no abordar estas cuestiones, pero Trump está muy por delante, va a la delantera de los republicanos y se tiene ahora con Robert Kennedy Jr. en el lado demócrata, se tiene un candidato que no es de la élite en el lado demócrata. Así que creo que el panorama político de Estados Unidos es muy diferente de lo que era durante la última elección y se vuelve impredecible. Creo que el gobierno de Biden está muy preocupado y no solo el gobierno de Biden, sino los atlantistas en Europa están muy asustados por la posibilidad de que Trump o Kennedy ganen las elecciones y eso sería, en su opinión, el fin de todo su plan. Naturalmente, esto está muy lejos y los cambios de los que he hablado antes
ya están creando una situación completamente diferente. Así que creo que la respuesta corta a la pregunta es sí. Creo que tiene el potencial de volverse completamente en contra de las políticas actuales. Tenemos una pregunta de AJ desde la sala de chat que se remonta a lo que estabas hablando antes. Pregunta, ¿qué ha sido de la diplomacia en el mundo? ¿Cuál es la responsabilidad de los diplomáticos? Creo que los diplomáticos tienen que reinventar la diplomacia porque básicamente ha sido muy dañada por los actuales diplomáticos occidentales. Blinken es el más alto diplomático de Estados Unidos. Antes hubo otros secretarios de Estado que también hicieron difícil que respirara la diplomacia. Y luego está Baerbock, que tampoco ha tenido mucho éxito en esto. Creo que la diplomacia debería tener en cuenta el interés del otro. La diplomacia debería consistir en encontrar una manera de resolver un problema, incluso en una situación desesperada o aparentemente desesperada. Y eso significa que uno tiene que conocer a su interlocutor, tiene que conocer la historia, la cultura. Uno tiene que tener una cierta compasión por el otro, porque si uno no es compasivo, no puede tratar con él. Y el problema con el actual grupo de diplomáticos o con la mayoría de ellos es que están tan preocupados por su propia personalidad que en el caso de Baerbock se gasta miles en fotos y maquillaje profesional. Esto no es diplomacia. Esto es relaciones públicas. Esto es engaño. Es todo menos diplomacia. Creo que el arte de la diplomacia tiene mucho que ver con el arte de gobernar. Tiene que ver no solo con la capacidad de formar un propio Estado con una visión para hacerlo mejor, hacerlo más creativo, con más potencial para sus ciudadanos, sino también para ser generoso con las demás naciones. Y luego hay que tener relaciones entre las naciones y las civilizaciones en las que cada una actúe en interés de la otra, o al menos se tiene una manera de resolver las cosas a través de formas creativas de medios no militares para resolver los conflictos. Creo que lo que está sucediendo ahora mismo con el BRICS Plus, en la cumbre del BRICS, que comienza la semana que viene, serán las naciones del BRICS. 23 naciones han solicitado ya su adhesión. 22 más han solicitado de manera informal su adhesión. En total, habrá 70 naciones presentes. Y creo que lo que estas naciones están tratando de hacer es desarrollar exactamente un nuevo sistema de relaciones entre sí basado en los 5 principios de coexistencia pacífica y en la Carta de las Naciones Unidas. Pero todo es para tratarse mutuamente con respeto, como iguales, y eso es algo que la mayoría de los diplomáticos de Occidente tendrán que aprender de nuevo. Tenemos una pregunta de Balkrishna, que participa en la Coalición Internacional por la Paz, y esto también se refiere a la cuestión de la diplomacia. Dadas todas las amenazas contra China procedentes de Occidente sobre su disque política agresiva en la región Indo-Pacífica, ¿qué opina de la política de China en el Indo-Pacífico? Creo que China está definitivamente velando por sus intereses, porque China es muy consciente de que todos estos juegos en el mar del sur de China están diseñados para causar provocaciones todo el tiempo, como las disque operaciones de libertad de navegación en el mar del sur de China o naturalmente las patrullas
alrededor de Taiwán, las ventas de armas estadounidenses en Taiwán, las visitas de muchos políticos que tratan a Taiwán como si fuera una nación separada. No es ningún milagro leer que el objetivo es contener a China. Así que China está invirtiendo una cierta cantidad de su PIB en su fortalecimiento militar. Todavía está muy por detrás de, digamos, Estados Unidos. Así que hablar de la agresividad militar de China es ridículo, porque lo que está haciendo China es mucho menos de lo que están haciendo la OTAN y Estados Unidos. Luego, el hecho de que la OTAN esté decidiendo o quiera convertirse en una OTAN global, China ha reaccionado muy fuertemente en contra, porque sabe perfectamente que el único objetivo de eso es China. Además, ¿qué tiene que ver la Alianza del Atlántico Norte en el Pacífico? Es solo una acción provocadora. Creo que los esfuerzos por dividir a Rusia e India, China e India, todo eso, y especialmente a China y Rusia, todo eso no funcionará. Se ha hecho un esfuerzo tremendo para que se diga que la próxima conferencia del BRICS será catastrófica, que todas estas tensiones harán que no puedan llegar a un acuerdo, por ejemplo, sobre si el BRICS debe ampliarse o no. Pero todos los líderes, creo que el propio Modi, el presidente Lula, los portavoces rusos, los portavoces chinos, todos han rechazado básicamente eso y han dicho que esas especulaciones son exactamente eso, especulaciones y no la realidad. Por lo tanto, creo que China en general no es en absoluto agresiva ni imperialista. Si nos fijamos en la historia de China, no se ha dedicado a hacer proselitismo de su sistema. No forma parte de la filosofía china. Por lo tanto, creo que lo bueno es que China está dispuesta a ayudar a los países del sur global a través del desarrollo económico. Y si se habla con los líderes africanos y con muchas personas de Asia o América Latina, dirán que consideran a China como a un amigo. Y esa es su experiencia y eso es bueno. Tenemos una pregunta más, permíteme hacerla. Es de Menache, que quiere saber, cuando se habla de la geopolítica, pregunta, ¿es esta la política de divide y vencerás del viejo sistema imperial? ¿Es lo que están utilizando para dividir a los países africanos contra Níger? Lo están intentando muy claramente, pero no parece que esté funcionando. Como se puede ver por el hecho de que la Organización Económica de África Occidental, ECOWAS, quería llevar a cabo una operación militar contra Níger, pero tuvieron que suspenderla indefinidamente porque se dieron cuenta de que, en primer lugar, lo que estaba en juego era extremadamente importante. Si hubieran seguido adelante, amenazaba con hacer estallar a todo el continente africano. Y eso habría tenido consecuencias imprevisibles para todos, incluidos refugiados en masa y el colapso total. Así que tuvieron que suspenderlo porque varios líderes de países vecinos salieron a la defensa de la política actual de Níger. Así que creo que eso fracasó. Naturalmente, existe el peligro de que se desencadenen otros conflictos, pero creo que el nuevo factor de la situación es que los africanos realmente, y lo dicen públicamente, si uno lee los periódicos africanos o escucha a los medios de comunicación africanos, lo están diciendo. Ya hemos tenido suficiente, no queremos más estos juegos. Y ese es un tono completamente nuevo en la situación y creo que es un acontecimiento muy esperanzador que esto pueda continuar.
Esperamos que la gente de Occidente adopte la misma actitud y se una al sur global para poner fin al periodo de colonialismo. Gracias por tu paciencia con los problemas de Internet de hoy, Helga. Volveremos la semana que viene y te aseguro que entonces mi conexión de Internet será mejor, así que hasta la semana que viene nos vemos. Muy bien, únanse al Instituto Schiller.